Porque es que realmente esto es una dinámica entre los dos arquetipos, y es como Saturno diciéndole a Piscis como venga, pero toda esta vaina de la quinta dimensión y de la espiritualidad y no lo sé, del misterio, pues esto tiene que tener una realidad, ¿sí? Pero también es el arquetipo de Piscis diciéndole a Saturno, ¿y cuál es el sentido de la realidad que usted generalmente propone? ¿Mm? ¿Cuál es la trascendentalidad de la realidad que Saturno generalmente propone? Por eso es que este tránsito es pesado, porque nos hace tener que entrar en estas disquisiciones existenciales e incluso muchas veces que nos afectan en un sentido también emocional y energético, porque tanto Saturno como Piscis pues no se llevan bien. Entonces a veces siento que es como una guerra entre ambos. Piscis como, no, déjeme aquí en mi océano, yo no quiero nada, no me moleste, yo lo único que quiero es irme a tomar chocolate en mi cama y no pensar en nada más y leer un libro de ficción y ya, punto. Y después Saturno es como, pero ¿para qué? ¿Pero usted qué está haciendo? O sea, ¿eso de qué le sirve a usted en la realidad? Entonces, es una lucha realmente, Saturno en Piscis es realmente una lucha de opuestos. Una de las formas en que podemos manejar esto es ser muy honestos con nosotros mismos y tratar de respondernos la pregunta de el para qué y el sentido de varias áreas de nuestra existencia dentro, digamos, dentro de lo posible, porque en la medida en que podamos hacer eso y cuando lleguemos a también a una respuesta más profunda en relación a eso, creo que vamos a tener mucha más claridad, ¿entienden? Vamos a poder tomar decisiones más fácilmente. Hola gente bonita, gente astrológica, ¿cómo están? En el día de hoy vengo a traerles este video de Saturno en Piscis, de los desafíos de Saturno en Piscis, de las dificultades de Saturno en Piscis, de cómo podemos manejar esta energía de Saturno en Piscis, de las dualidades y las contradicciones de Saturno en Piscis. Les voy a hablar por qué es relevante en este momento Saturno en Piscis, cómo se está viviendo en el colectivo Saturno en Piscis. Vengo a hablarles más de Saturno en Piscis. Y también les hablo de los trígonos que Saturno está haciendo a los planetas en Cáncer y que van a durar esta semana y la otra semana también, la próxima semana y media, y que entendamos también un poco de qué se tratan estos planetas en Cáncer en relación a Saturno en Piscis y los trígonos que están haciendo a Saturno en Piscis. Bienvenidos a este canal de Astrología Área de Agua. Mi nombre es Andrea. Yo soy astróloga con un enfoque principalmente helenístico. En este canal hago videos acerca de astrología predictiva, arquetípica, intuitiva, psicológica. También pueden trabajar conmigo en una lectura de su carta astral, revolución solar, en predicciones personalizadas de aquí a un año, 2 años, 3 años, específicamente con su carta astral y la astrología que está sucediendo en este momento. También ofrezco clases personalizadas de astrología, lecturas de cartas astrales para niños, para sus hijos, rectificación de su carta astral si no saben muy bien cuál es el ascendente. Lectura de tarot, todas las lecturas están en mi página web, el link está en la descripción de este video y si tienen preguntas acerca de las formas de pago o si no les funcionan las formas de pago, pues me pueden escribir a mi correo areagua@gmail.com o si tienen preguntas acerca de las cartas astrales. Si quieren saber un poco más acerca de las lecturas de cartas astrales, entonces a continuación los dejo con esa información. Esta es mi página web, areadeagua.shopify.com. Aquí me pueden encontrar, Área de Agua Astrología. Apenas ustedes entran, solamente tienen que bajar, ahí encuentran todos los tipos de lecturas que ofrezco. Son 11 lecturas que tengo en este momento. Los nuevos servicios que estoy ofreciendo en este momento son los siguientes.
Tengo estas clases personalizadas de astrología, clases personalizadas de astrología en directo. Este es un nuevo servicio que estoy ofreciendo para las personas que ya tienen una base importante de astrología, de conocimientos de astrología, que están en un nivel intermedio o en un nivel avanzado. Ustedes pueden agendar esta clase de astrología que dura 1 hora. Traen las preguntas que quieran acerca de teoría astrológica junto con las cartas astrales que puedan ilustrar ejemplos acerca de esas preguntas y yo se las puedo ir respondiendo a lo largo de esta clase. De esto se trata este nuevo servicio que estoy ofreciendo. Si están interesados, aquí pueden agendar, pueden pagar a través de PayPal y también ya está otra opción para pagar directamente con su tarjeta de crédito. Le dan clic acá en More Payment Options o más opciones de pago. Y aquí les piden sus datos y pues sigan los pasos si quieren pagar ya directamente con su tarjeta de crédito. Otro servicio nuevo que estoy ofreciendo es la lectura de tarot, que también dura 1 hora. Bajan acá, esta es la lectura de tarot. Está la opción de que sea grabada o también en directo, sea grabada o sea en directo, dura alrededor de 1 hora y me pueden hacer las preguntas que quieran acerca de diferentes áreas de su vida también, del dinero, del amor, de la carrera, de la profesión, de alguna problemática que quieran saber cómo se va a desarrollar, qué va a pasar. Eso es lo que hace el tarot. Yo estudiando tarot y aprendiendo de tarot por mi cuenta también ya hace aproximadamente 5 años, al igual que en la astrología. Me gusta mucho el tarot, también leo el tarot intuitivamente, no solamente a través del significado de las cartas, conecto mucho, diría que excesivamente con la energía de la persona que me pregunta y de las personas que me preguntan. Y por esta razón, estas lecturas son profundamente energéticas e intuitivas también, y de nuevo pueden escoger la opción que es grabada o la opción que es en directo. Otra lectura que estoy ofreciendo aquí también es la lectura de carta astral para niños. La lectura de carta astral para sus hijos es una lectura muy bonita si ustedes quieren entender más acerca de sus hijos, entender acerca de su personalidad, de sus desafíos, de sus oportunidades, de sus talentos. Esta lectura sí es solamente grabada y siempre todas las lecturas grabadas se entregan en un audio después de los 5 días hábiles que ustedes hagan la compra. Otra lectura que también estoy ofreciendo nueva es la rectificación de su carta astral, que es esta. Si ustedes no están seguros de la hora en la que nacieron o de su signo ascendente, esta es una lectura que ofrezco y podemos identificar cuál es su signo ascendente. Toda la información que quieran saber acerca de esta lectura está aquí en la descripción o también pueden escribirme y hacerme las preguntas que necesiten. De nuevo, recuerden que ya estoy recibiendo otros pagos que no sean a través de PayPal. Simplemente le dan clic acá en pagar a través de otras opciones y ahí ponen sus datos y siguen los pasos. Y la última lectura nueva que estoy ofreciendo, aquí sí tienen que ir acá al link que dice reserva tu lectura y bajan hasta acá donde está esta luna, que es la lectura de seguimiento de lectura en directo por Zoom para los clientes existentes. Esta es una lectura que estoy ofreciendo para los clientes que, sobre todo para los clientes que se han hecho lecturas grabadas y que quieren tener un seguimiento de esa lectura, hacerme preguntas, todas las preguntas que quieran acerca de la lectura grabada que se les entregó, si no entendieron algo, si quieren una retroalimentación, si quieren confirmar algo. En fin, cualquier inquietud es una lectura de seguimiento que pueden hacer. Esta es en directo por Zoom y también dura 1 hora. Las otras lecturas que también ofrezco, las lecturas generales que ofrezco acá son
La lectura de carta astral en vivo y en directo por Zoom, que está acá, es esta. De nuevo, aquí está la descripción de la lectura y de absolutamente todas las cosas que quieran preguntar para que también puedan preparar su lectura. También está esta lectura acá, la de Júpiter, la que es grabada. Esta es una lectura que puede ser acerca de predicciones personalizadas y de su carta astral o solamente de su carta astral. Es decir, tienen la opción de escoger tanto los tránsitos personalizados y la lectura de la carta astral o solo la lectura de la carta astral, y es una lectura grabada, también dura 1 hora y se envían los 5 días hábiles siguientes después de que ustedes hagan la compra. La lectura también más específica de predicciones personalizadas o tránsitos astrológicos, que es lo mismo que es esta lectura de predicciones personalizada o tránsitos astrológicos, también está la opción de que sea grabada o que sea en vivo y en directo por Zoom. Y aquí pueden agendar, también pueden, aquí está una descripción bastante larga de qué se trata esta lectura y todas las preguntas o temáticas que quieran que yo explore en la lectura de su carta astral de tránsitos. También ofrezco la lectura de revolución solar, que es esta. La revolución solar es una predicción que se hace a partir del día que ustedes cumplen años. Es la carta astral que sale el día que ustedes cumplen años y a partir de esa carta astral se hacen predicciones en relación a esa carta astral y en relación a su propia carta astral. Y ahí se hacen las predicciones para el año que viene desde el momento en que ustedes cumplen años. De nuevo, también está la opción de que sea grabada o que sea en directo. Y por último está la lectura de sinastría, que es esta, con esta manzanita. La lectura de sinastría o compatibilidad amorosa es para las personas que quieren saber acerca de sí, de la compatibilidad amorosa que existe entre ellos y una persona de la cual estén interesadas o interesados románticamente y quieran saber cómo podría ser la relación, qué tanta química hay, cómo podría ser la comunicación, cuáles son los lenguajes del amor, qué tan perdurable puede ser una relación, se puede ver en una sinastría. Aquí de nuevo en la descripción hago una lista bastante larga, miren, de absolutamente todas las cosas que se pueden leer en una sinastría. Es algo muy interesante esto de las sinastrías, incluso uno puede leer, nos conocimos en otra vida, esta es mi alma gemela, todas estas cosas se pueden ver en una sinastría. Ah, bueno, y la última es la astrología horaria, la lectura de astrología horaria, que es hacer una pregunta específica de sí o no. En esta lectura de nuevo, para que entiendan bien qué es astrología horaria, en la descripción está absolutamente todo lo que significa la astrología horaria. Miren, esto es una descripción absurdamente larga. Hice unas diapositivas, como pueden ver acá, de todas y cada una de las preguntas que pueden hacer en astrología horaria, de todas las temáticas para que ustedes se guíen, porque es importante hacer bien las preguntas en astrología horaria. Esto es astrología predictiva y tiene un porcentaje de predicción bastante alto. Todas las recomendaciones para la lectura de astrología horaria están acá y acá también en las diapositivas porque es importante. Es importante que ustedes sepan cómo hacer una pregunta, por qué hacer, que la piensen bien, etcétera, en astrología horaria. Y bueno, estos son todos los productos que hay en mi página web en este momento que ofrezco si están interesados. Si tienen preguntas también me pueden escribir a mi correo. Recuerden que ya está la opción para que ustedes puedan pagar a través de otra forma que no sea PayPal directamente con su tarjeta de crédito. Simplemente le dan clic aquí en este link que dice More Payment Options o más opciones de pago y ponen su correo, bajan, le dan clic acá en Payulatam B2. Tienen que llenar estos datos
y después le dan clic acá en Pay Now o pagar ahora y siguen los pasos. Para las personas que están más interesadas en las lecturas generales de cartas astrales, de predicciones personalizadas o tránsitos personalizados, les voy a explicar un poquito y rápidamente de qué se trata una lectura de su carta astral, para qué sirve hacerse una lectura de su carta astral, para qué sirve hacerse una lectura de tránsitos. En una lectura general de su carta astral podemos leer la descripción de su destino y de su karma para bien, para mal y para regular de todas las áreas de su vida, de cómo se va a desarrollar en general cada área de su vida a lo largo de su existencia. Estas áreas pueden ser la profesión, la carrera, la familia, los hijos, el amor, las relaciones, la forma en que ustedes hacen dinero, las propiedades que van a comprar, los talentos, las habilidades, la salud física, mental, emocional, el subconsciente. En una carta astral podemos ver cuáles son los desafíos más grandes que ustedes tienen en esas áreas, las oportunidades más grandes. ¿Dónde es que fluye más su carta astral? ¿Dónde es que es más problemática su carta astral? Y con la lectura de los tránsitos podemos ver cuáles son las áreas que están siendo más activadas en este momento en relación a su carta astral, en relación a su vida, según los tránsitos que estén teniendo en este momento, los tránsitos que vayan a tener de aquí a 1 año, 2 años, 3 años. Yo, por lo general, en la predicción de tránsitos astrológicos, voy hasta 1 año o 2 años en las predicciones de tránsitos porque la astrología puede abarcar mucho tiempo, pero considero que hasta allá son los tránsitos más significativos y hablo de los tránsitos que máximo van hasta 2 años, 3 años. Si veo algún tránsito, sobre todo los de Saturno, que son muy, muy importantes, que van a suceder en aproximadamente 3, 5 o 6 años y que de verdad van a ser muy, muy importantes en su vida, también les hablo de esos tránsitos porque para esos tránsitos uno se puede preparar y sobre todo para los tránsitos de Saturno, y es importante prepararse para los tránsitos de Saturno. Y además mis lecturas de cartas astrales y de tránsitos son muy saturnianas. Yo hablo mucho del arquetipo de Saturno, que realmente pues considero que es el más importante de los arquetipos porque es el que nos permite construir realidad, estabilidad, seguridad en todas y cada una de las áreas de nuestra existencia. Las lecturas de cartas astrales también sirven, por ejemplo, si ustedes están pensando en lanzar un proyecto, sea económico, laboral, algún negocio, si están pensando en estudiar algo, si están pensando en desarrollar algo nuevo en cualquier área de su vida y quieren saber cómo se va a desarrollar eso, si es una buena idea, si van a haber dificultades en el desarrollo de sus proyectos, cuáles son también las mejores fechas y los mejores momentos para poder echar a andar un nuevo proyecto. La gente también consulta muchas veces cuando está teniendo crisis o problemáticas muy complicadas, sea en el amor, en la vida económica, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, con los papás, en sus proyectos de viaje o de migración, y necesitan saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Por lo general uno puede ver en cuanto a las crisis o problemáticas que la gente tiene, eso se ve muy claramente en la carta astral y en los tránsitos que estén teniendo. Entonces uno puede dar fechas para saber más o menos cuándo van a pasar los periodos más de mayor dificultad en alguna problemática, cómo es que esa problemática se desarrolla, qué arquetipos están interviniendo y según qué arquetipos están interviniendo también entender cuál es la mejor forma de manejar esas situaciones más difíciles. Uno puede ver, por ejemplo, si una problemática que alguien tiene se debe principalmente a un tránsito que están teniendo, por ejemplo, o si se debe a, en general, un karma difícil con el que nacieron con su carta astral. Ese tipo de cosas uno las puede ver y entender eso también es iluminador y da mucha tranquilidad para saber también
que bueno, esto hace parte de mi vida, podría manejarlo de esta forma, esto simplemente es un tránsito que está sucediendo y se va a acabar en tal momento y también esta es una buena forma de manejarlo. Todo eso se puede ver en una carta astral. Entonces, como ya vieron, ahí están las opciones, escojan la que más les llame la atención, la que más se acomode también a lo que ustedes necesitan y si tienen alguna pregunta me pueden escribir a mi correo areaagua@gmail.com. Los dejo con esta interpretación astrológica para esta semana. Gente bonita, gente astrológica, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ay, qué rico. Estoy tomando un chocolate porque el dulce me ayuda a evadir la existencia. Mm, muy bueno. Bueno, amigas y amigos, hoy vengo a hablar, no sé exactamente de qué, no sé exactamente de qué. Lo que sí sé es que debo sentarme aquí a hablar. Hoy es 26 de junio del 2024. Estamos en una conjunción, no, trígono exacto entre Mercurio y Saturno. Saturno está en el signo de Piscis, Mercurio está en el signo de Cáncer y siento que Saturno me sentó aquí a hablar sobre Piscis. Siento que es una necesidad importante seguir hablando del arquetipo de Piscis, es importante seguir hablando de Saturno en Piscis y es interesante que lo haga en serio en este trígono que está sucediendo en este momento exacto entre Saturno y Mercurio, porque de verdad es como diciéndole a Mercurio, usted tiene que hablar de mí aquí en Piscis, tiene que hablar de mí aquí en Piscis, tenemos que hablar de Piscis y tenemos que hablar de la experiencia de Saturno en Piscis y tenemos que darle más contexto al arquetipo de Piscis, tenemos que darle más lenguaje al arquetipo de Piscis, tenemos que entender este signo tan complicado. Ya hice recientemente un video de Saturno en Piscis. Es raro. eh, Cuando empecé este canal y cuando Saturno entró a Piscis, hice un video de lo que significa Saturno en Piscis para cada uno de los signos ascendentes que nunca publiqué en este canal. Y ahora mismo que Saturno en Piscis, realmente yo no he hablado demasiado de Saturno en Piscis. He hablado de algo de Saturno en Piscis sobre todo cuando Saturno entró a Piscis, pues hablé de Saturno, la entrada de Saturno a Piscis en la astrología del 2023 también hablé de Saturno en Piscis. La semana pasada volví a hablar de Saturno en Piscis y siento que este es un momento para hablar de Saturno en Piscis, al menos yo me siento muy llamada a hablar de este arquetipo en el signo de Piscis. ¿Por qué? Porque no es fácil. Es decir, los astrólogos claramente analizamos mucho la astrología para entender los momentos históricos de la humanidad,
pero no solamente desde el punto de vista de los grandes eventos de la humanidad, sino desde lo que está viviendo también el colectivo en un sentido personal. Creo que esas no es, esa no es una historia de la que se hable mucho. Es interesante, no es una historia de la que se hable mucho. La historia habla mucho de, y también es muy interesante porque Saturno es un arquetipo que habla de la historia y tiene que ver con el tiempo largo, histórico, tiene que ver Saturno, pero no se habla mucho de la historia de la humanidad en un sentido personal, es decir, no se habla mucho de la historia psicológica de la humanidad, no se habla mucho de la historia social de la humanidad. Digamos que en un sentido, lo social, lo social no solamente tiene que ver con, como les digo, con, con los eventos grandes que suceden o cómo los eventos grandes que suceden impactan a la sociedad, sino que lo social también tiene que ver cómo vive la humanidad y los grupos sociales la energía en un sentido colectivo, ¿sí? Y como les digo, de eso no se habla mucho. Yo no creo que se haya hablado mucho en un sentido histórico y mucho menos en un sentido académico, como entender qué estaba viviendo el colectivo de una sociedad o el colectivo de la humanidad en un sentido emocional o en un sentido energético, en cierto momento histórico, en cierto siglo. No, de eso no se habla. Es decir, a los historiadores no les interesa eso. Eso es, ¿por qué? Porque eso es pisciano, ¿sí? Porque eso es pisciano. Es decir, entender cómo operan, cómo opera la humanidad desde lo energético y desde lo emocional en un colectivo es algo pisciano. Definitivamente es algo del arquetipo de Piscis. Y voy a esto porque realmente mucho de lo que hacemos los astrólogos, sobre todo los astrólogos que nos centramos en la astrología más personal y no en la astrología mundana y de cómo se correlacionan los eventos con los eventos más históricos y de gente mucho más importante la astrología, con la astrología. Los que trabajamos más con la astrología personal, nos damos cuenta que, es decir, obviamente y lógicamente, todo el mundo está pasando por los mismos tránsitos, todo el mundo está pasando por las mismas energías y se repiten ciertos patrones, se repiten ciertas experiencias en una y en otra y en otra y en otra persona que le hacen uno pensar que esto es algo más colectivo, esto es algo más grupal, que esto es algo más social. Y, y por eso considero que es importante hablar de Saturno en Pisces, porque considero que muchas cosas de las que están sucediendo en el colectivo de la sociedad, en un sentido energético, en un sentido psicológico y en un sentido emocional, tienen que ver mucho con Saturno en Pisces, tienen que ver mucho con Saturno en Pisces. Y de nuevo, es relevante hablar de esto porque
esta es una energía bastante difícil de entender. Es bastante difícil de entender Saturno en Piscis y ya de por sí es bastante, bastante, muy, por no utilizar aquí groserías, difícil entender el arquetipo de Piscis. De hecho, yo personalmente me siento tan confundida con el arquetipo de Piscis que tuve que sentarme hoy a estudiar un poco el arquetipo de Piscis con la información de un astrólogo que además es pisciano, tiene el sol en Piscis, eh, que yo dije, ¿quién más va a entender esto sino esta persona? Y, y me puse a estudiar pues la información que daba esta persona y este astrólogo, e incluso adquiriendo esa información, considero que sigo estando muy confundida con el arquetipo de Piscis. Y creo que es importante que me siente aquí a hablar de esto. Honestamente, no solamente por ustedes, creo, también por ustedes, no voy a decir que no, pero también por mí, porque necesito desestructurar esto, necesito darle palabras, necesito darle un sentido al arquetipo de Piscis y necesito darle más sentido a Saturno en Piscis, porque está siendo bastante difícil, está siendo bastante difícil. Hmm. Hoy estaba hablando con una amiga que es astróloga también y llegamos a la conclusión de que es muy posible que Saturno en Piscis en este momento se sienta muy frustrado en este signo. Piscis, digamos, desde lo que he podido estudiar, porque yo realmente, yo no, bueno, tengo el IC en Piscis, pero no tengo ningún planeta ahí, solo está mi casa número 4 ahí con Piscis en mis raíces. Eso probablemente diría que debo entender el arquetipo de Piscis, pero me cuesta demasiado. A ver, antes de empezar a hablar de esto y también siguiendo un poco la línea y el hilo en relación a lo que hablaba del colectivo y de la energía colectiva, lo que siento colectivamente, lo que siento colectivamente desde la astrología, claramente, desde mis clientes, desde los clientes que he tenido este año, lo que siento también desde yo no soy una persona tan súper sociable, no tengo un grupo sociable así súper grande, pero de las pocas personas que conozco también están pasando como por la misma situación. Y bueno, ya, digamos, y también podría decirlo intuitivamente podría decir que el colectivo también se siente muy así. Y lo que percibo es que hay una confusión muy grande en este momento. Hay una confusión muy grande, hay una incertidumbre muy grande para la mayoría de la gente. Y
Aunque yo pueda decirles acá como, miren dónde está Piscis, en qué casa está, yo no me atrevería a decir que la confusión que está trayendo Saturno en Piscis, y no diría tanto Saturno, sino en realidad la activación del arquetipo de Piscis y también Neptuno ya en el último grado de Piscis. No diría que corresponde tanto como miren las temáticas de su casa si le cae Piscis a usted en la casa número 10. Pues no, no. La astrología no siempre es, no necesariamente es tan puntual, muchas veces es solo arquetípica. Sí, muchas cosas tienen que ver con las casas y las temáticas de las casas, pero por ejemplo en este caso hay una generalización, considero que hay una generalización en relación al arquetipo de Piscis y en relación al colectivo, donde se siente que mucha gente está confundida en este momento, mucha gente está perdida, mucha gente no sabe hacia dónde ir, no sabe qué camino tomar. Hay mucha incertidumbre. Eh, la gente no entiende muchas veces si ir por un camino, si ir por otro camino. Venían por un camino, venían haciendo una cosa, les parecía que eso era por lo cual deberían continuar y de repente les cambia la mentalidad o se encuentran con otra situación que ni siquiera es muy explicable a nivel racional o suceden cosas y piensan que de pronto lo mejor es ir por otro camino o de pronto lo mejor es volver al pasado y a lo que yo estaba viviendo antes y seguir con eso que yo estaba experimentando antes. O de pronto lo mejor es como aplicar estas cosas que quiero aplicar acá, mejor las puedo aplicar acá. Es una confusión ridícula, la verdad. Siento que la gente está en una confusión porque la gente no entiende hacia dónde ir, la gente no entiende qué construir, la gente no entiende el camino, la gente no entiende eh, cuál es la forma muy terrenal y específica y Virgo, ¿sí? Que es el opuesto a Piscis, de ir hacia un lugar y lograr un objetivo, ¿sí? Y realmente considero que esto está sucediendo porque este es el arquetipo de Piscis. Este es el arquetipo de Piscis. El arquetipo de Piscis es lo indefinible, es una niebla, es a Piscis no le interesa, a Piscis no le interesa saber las cosas o lograr objetivos que sean muy puntuales, que sean muy concretos, que tengan, que estén muy aterrizados, es decir, en la idea y en el concepto de que estén aterrizados. A Piscis no le interesa eso y creo que es importante que estructuremos un poco este arquetipo de Piscis porque a Piscis no le interesa eso. Piscis no es Virgo. Piscis no le interesa analizar la información, seguir paso por paso, mirar cómo se pueden mejorar las cosas, mirar el detalle de las cosas y tomar una decisión después de hacer un análisis exhaustivo y detallado acerca de una información. Ese es el contrario de Piscis, que es Virgo. A Piscis no le interesa eso. Piscis es muy trascendental. Esa es la verdad. Piscis es muy trascendental, esa es realmente la palabra que mejor definiría el arquetipo de Piscis. A Piscis le interesa entender las situaciones, la realidad, las personas, los grupos sociales, lo que
todo lo que sea de su existencia, usted mismo, una situación externa, en un sentido trascendental, ¿sí? Y cuando uno habla de trascendental, quiere decir que Piscis quiere entender toda la realidad del mundo y la realidad propia, la del mundo y la de uno mismo, en un sentido mucho más elevado, ¿sí? En un sentido mucho más, ¿cómo decir esto? Con perspectiva, pero es una perspectiva um, que tiene que tener un sentido, ¿sí? A Piscis le interesa el sentido de la vida, el sentido de la existencia, el sentido de las cosas que pasan en el mundo. A Piscis le interesa que usted entienda cuál es el sentido de su trabajo, para qué usted trabaja en eso en un sentido mucho más amplio y mucho más trascendental. ¿Para qué invierte su tiempo en ciertas cosas o en ciertas personas en un sentido mucho más amplio y trascendental? Incluso es que no quiero utilizar la palabra espiritual porque no necesariamente tiene que ser espiritual, sino como entender las cosas desde una realidad que no es común o una realidad que no es perceptible con los cinco sentidos humanos, ¿sí? Eh, es entender, por ejemplo, las cosas desde un sentido energético, es entender las cosas, por ejemplo, entender, hacerse las preguntas trascendentales y existenciales de por qué estamos acá, por qué yo trabajo en esto, por qué yo me relaciono con estas personas, por qué yo escojo estos amigos, por qué mi vida se ha desarrollado de la forma en que se ha desarrollado, por qué he llegado hasta este punto en mi existencia y por qué no he llegado hasta otro punto en mi existencia, por qué he tenido ciertas historias y ciertas experiencias y por qué no otras. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué no hay paz en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras en el mundo? Piscis se hace todas estas preguntas trascendentales, existenciales, eh, quizás sean filosóficas, pero tampoco quiero ponerlo como en un término de filosofía, porque realmente la filosofía tiene que ver más con el arquetipo de Sagitario, e igual la filosofía igual sigue siendo muy racional, ¿me entienden? Sigue siendo muy racional y la filosofía muchas veces no se mete en temáticas mucho más humanas y mucho más sensibles e incluso misteriosas, con las cuales sí se mete el arquetipo de Piscis. O sea, Piscis, por ejemplo, quiere entender qué hay más allá después de la muerte, o de dónde venimos, o qué significa el amor, qué significa este sentimiento, esta conexión que yo tengo por otra persona, qué significa que no pueda olvidar a una persona, qué significa que después de muchos años yo siga amando a una persona y siga sintiendo una conexión con una persona. Eso es lo que le interesa entender a Piscis. ¿Qué significa que a través de un ritual mágico yo pueda afectar la realidad eh, concreta de una situación o que pueda afectar a otras personas? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que va esta situación? ¿Sí? Piscis se hace preguntas muy complicadas, y que realmente, es decir, son las preguntas que nadie responde. Son las preguntas con las cuales uno se va a la muerte y no las va a responder, porque son preguntas imposibles de responder. ¿Mm? Pero el problema es que Saturno está en Piscis. Ese es el problema, ¿sí? El problema es que Saturno está en Piscis, porque si Saturno no estuviera en Piscis,
así como no lo ha estado en los últimos 30 y pico de años, ¿sí? Que es, más o menos son 28, 30 años cada vez que Saturno entra a un nuevo signo, es decir, que vuelve al mismo signo. Em, pues antes, digamos que considero que, eh, digamos, la humanidad puede vivir, sin Saturno en Piscis podemos vivir más tranquilamente sin tener que respondernos estas preguntas sobre el sentido de nuestra propia vida y de lo que hacemos y sobre el sentido de la existencia y de las cosas que están alrededor nuestro y en el exterior también, ¿sí me entienden? Incluso con Neptuno en Piscis, que ya lleva ahí como 14 años, pues obviamente Neptuno en Piscis se comporta mucho mejor porque Neptuno sí es un arquetipo que puede entrar en contacto con lo desconocido y con el misterio. ¿Mm? Pero el problema de Saturno en Piscis es que Saturno sí necesita dar una estructura al arquetipo de Piscis. Saturno sí necesita responder a estas preguntas. Saturno necesita ponerle límites también eh, a, al arquetipo de Piscis, y cuando hablo de poner límites es decir, cuando uno pone, los límites a veces no son tan sencillos de explicar. Cuando uno pone un límite, cuando Saturno pone un límite, cuando Saturno quiere que pongamos límites, es porque a través de los límites se construye una realidad, ¿sí? Y es a través de los límites que las cosas existen. ¿Cómo les explico? Es muy filosófico. Eh, este pocillo, por ejemplo, eh, este pocillo tiene límites, ¿sí? Y está esta oreja y está la parte externa del pocillo, que son los límites, y esos mismos límites son los que crean el pocillo y son lo que hacen la estructura del pocillo. ¿Sí me entienden? ¿Mm? Eso es lo que pasa con Saturno. Por eso es que uno habla de Saturno en relación a los límites y a la estructura, porque realmente lo que crea una estructura es el límite, ¿ok? Pero Saturno está en el signo donde los límites no existen, donde la naturaleza de Piscis es, acá no hay límites, esto no, esto no va a tener una estructura en la realidad saturniana que queremos, ¿sí? Aquí hay que vivir en la incertidumbre, o sea, Piscis vive en la incertidumbre, Piscis vive en el misterio, Piscis vive en lo incomprensible, Piscis vive en la quinta dimensión, y no estoy juzgando absolutamente para nada el arquetipo de Piscis, créanme, que de hecho este, este video que quiero hacer también es como para mí una redención con el arquetipo de Piscis, porque yo sé que he sido muy dura con el arquetipo de Piscis y por lo general soy muy dura con el arquetipo de Piscis, precisamente um, precisamente porque es muy difícil entenderlo y porque, como les digo, tiene que ver con la falta de límites, con el amor incondicional, con otras dimensiones, con el misterio, con la magia, con lo inexplicable, con lo desconocido, con lo invisible, con lo que no podemos percibir a través de los sentidos. Pero mi punto va aquí, esto ya digamos que lo sabemos, mi punto va aquí es a que es inevitable, es decir, Saturno está en Piscis y lo que Saturno cree, lo que Saturno cree, no, lo que Saturno no, bueno, también lo cree, lo que Saturno quiere es
crear límites y crear una estructura a un signo que no se trata de estructuras. Y yo considero, sí, también como, pues por lo que he visto y como he estudiado la astrología y como he podido también percibir la astrología en este tiempo en que llevo siendo astróloga, considero que Saturno es un arquetipo de mucha autoridad, es un arquetipo con mucho poder, es un arquetipo muy fuerte, es un arquetipo que va marcando la realidad de la existencia de cada persona, sobre todo cada vez que va pasando a un nuevo signo. Es el arquetipo que también realmente nos permite vivir en la Tierra. O sea, Saturno es el que nos permite vivir en la Tierra en el sentido de que como a Saturno le interesa poner límites, entonces a Saturno también le interesa construir una realidad. Y desafortunadamente, pues vivimos en la Tierra, donde hay muchas estructuras, donde existen límites, donde existen leyes, donde existen reglas, donde existen, donde usted tiene que trabajar, ganar plata, pagar un arriendo o pagar la cuota de una casa, o producir, o no lo sé, o sea, todas las, educarse, ser exitoso, criar a sus hijos, ayudar a su familia, etcétera. Eso es Saturno, ¿sí me entienden? Esa es la realidad que Saturno nos ayuda a construir, es ahorrar para la pensión, es pagar una salud, etcétera. Todo eso es Saturno, es como este es el mundo, esta es la realidad, esta es la sociedad, esto es lo concreto, ¿sí? Y Saturno nos ayuda mucho a construir esas cosas. El problema es que Saturno en Piscis está muy perdido porque a Piscis no le interesan estas cosas de la realidad. Saturno a Piscis no le interesa cuánta plata usted debe en su tarjeta de crédito o las deudas que tiene que pagar mensualmente o el colegio que le tiene que pagar a su hijo o la universidad que le tiene que pagar a su hijo. A Piscis no le interesa si usted tiene que ir a un especialista a hacerse un tratamiento. No, o sea, Piscis no, Piscis no, no busca nada de eso, ¿ok? Y no está relacionado como con esas cosas mucho más concretas y pragmáticas del mundo y de la realidad. Entonces, la verdad es que entra Saturno acá y es este tránsito de Saturno en el signo de Piscis y Saturno busca que haya una estructura en el signo de Piscis. Y creo que la estructura, realmente la forma en que Saturno busca o podría encontrar también, o construir, es que ni siquiera sabría decir si construir, una realidad en el arquetipo de Piscis, es que podamos respondernos dentro de lo posible, que yo sé que es muy difícil, las preguntas que nos hace Piscis. Es la verdad. Esa es la forma de poder lidiar con esta confusión colectiva, con con esta incertidumbre colectiva, eh, con como que la gente no sabe qué quieren ni a dónde va, y como que un día piensan una cosa y al otro mes quieren otra cosa y sienten que las cosas no van a ningún lado. Con el arquetipo de Piscis y con Saturno en Piscis hay que trascender y hay que poder responderse estas preguntas de el sentido de la existencia y, y de el sentido de lo que hacemos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de su trabajo? ¿Sí? O cuál es el sentido de que usted sea un padre o una madre.
o cuál es el sentido de la relación en la que usted está en este momento, o cuál es el sentido de las actividades que usted hace todos los días y cuál es el sentido de verdad trascendental. Si, por ejemplo, pongamos un ejemplo, digamos, por ejemplo, en el trabajo, eh, y que usted tenga muchas ideas de cosas en su trabajo, por ejemplo, si es independiente, y quiere hacer una cosa y quiere hacer otra y no sabe por qué camino tomar, ¿sí? La mejor forma de encontrar una estructura en esta situación pisciana, saturniana de confusión que mucha gente puede tener es entender el sentido de lo que usted quiere y entender el sentido de lo que usted hace, ¿sí? Y ese sentido pisciano eh, de entendimiento eh, implica meditación, la verdad, implica, no es sencillo, o sea, creo que es probable que ese sea como uno de los regalos que Saturno nos va a dar en el arquetipo de Piscis en este tránsito del arquetipo de Piscis es poder entender muy profundamente el sentido de muchas cosas en nuestra existencia para que finalmente podamos poder tomar una decisión, ¿sí? Y enfocar nuestra energía total y absoluta cuando ya Saturno y Neptuno pasen a Aries, que finalmente es como eh, realmente ese paso de Saturno y de Neptuno a Aries es, sobre todo Saturno y Neptuno en Aries, es yo siento que esto es como una energía como así, ¡paf! Como que entran estos planetas en el signo de Aries, es como, ya sé qué quiero hacer, ya sé qué quiero hacer, ¿sí? Ya sé hacia dónde va mi vida, ya sé hacia dónde va mi existencia, ya sé cuál es la decisión que voy a tomar, ya sé hacia dónde va mi trabajo, qué voy a hacer, qué quiero hacer, ya sé mi vida romántica, bueno, no sé, en algún área donde usted se sienta muy confundido, ¿sí? Y que usted ni siquiera sabe cómo hacer las cosas, pero para poder llegar a ese punto, ¿sí? Es importante que meditemos, es importante que nos respondamos estas preguntas piscianas trascendentales, ¿sí? Como de, eh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con mi trabajo? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Cuál es el propósito de este trabajo? ¿Cuál es el propósito de que yo viva con esta persona o de que yo esté casado o casada con esta persona? ¿Cuál es el propósito que yo tenga una familia? ¿Cuál es el propósito que yo tenga estos hijos y que esté criando y educando a estos hijos? ¿Cuál es el sentido? El sentido más trascendental de la realidad, ¿sí? Porque eso también es la influencia que viene a traer Piscis a Saturno, ¿sí me entienden? Como les digo, Saturno tiene que ver con todo lo real, ¿sí? Con todo lo que usted tiene que pagar cada mes, eso es Saturno, ¿sí? Y viene Piscis y le dice a Saturno, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo estoy en este mundo haciendo plata? ¿Para qué yo estoy en este mundo con el objetivo de comprar un apartamento? ¿Para qué yo estoy en este mundo con el objetivo de tener una gran empresa y hacer millones y millones o cientos y miles de dólares? ¿Sí? ¿Para qué yo estoy en este mundo donde quiero ser mamá? ¿Para qué quiere ser usted mamá? ¿Para qué quiere usted ser padre o tener una familia? ¿Sí? ¿Para qué quiere ser exitoso? ¿Para qué quiere ser el mejor, no sé, abogado del mundo? ¿Para qué quiere ser la mejor astróloga? ¿Para qué? ¿Cuál es, cuál es la respuesta más trascendental, ¿sí? De estas cosas saturnianas y realistas que hacemos en nuestra existencia?
Eso es lo que viene también Piscis a traerle a Saturno, porque es que realmente esto es una dinámica entre los dos arquetipos, y es como Saturno diciéndole a Piscis como venga, pero toda esta vaina de la quinta dimensión y de la espiritualidad y no lo sé, del misterio, pues esto tiene que tener una realidad, ¿sí? Pero también es el arquetipo de Piscis diciéndole a Saturno, ¿y cuál es el sentido de la realidad que usted generalmente propone? ¿Mm? ¿Cuál es la trascendentalidad de la realidad que Saturno generalmente propone? ¿Sí? Por eso es que este tránsito es pesado, ¿sí? Porque nos hace tener que entrar en estas disquisiciones existenciales e incluso muchas veces que nos afectan en un sentido también emocional y energético, porque yo lo que siento también es como que eh, tanto Saturno como Piscis pues no se llevan bien, ¿sí? Entonces a veces siento que es como una guerra entre ambos, ¿sí? Es como una lucha de opuestos, es como Piscis como, no, déjeme aquí en mi océano, yo no quiero nada, no me moleste, yo lo único que quiero es irme a tomar chocolate en mi cama y no pensar en nada más y leer un libro de ficción y ya, punto, ¿sí? Y después Saturno es como, pero ¿para qué? ¿Pero usted qué está haciendo? O sea, ¿eso de qué le sirve a usted en la realidad? ¿Sí? ¿Mm? Entonces, es una lucha realmente, Saturno en Pisces es realmente una lucha de opuestos. Yo considero que es una lucha que debemos analizar y considero también que es una lucha que podemos reconciliar de cierto modo, porque la astrología no creo que pase porque sí. Sí, esto suena muy pisciano. La astrología no creo que pase porque sí, o sea, esto debe tener un propósito, debe tener un sentido, o sea, Saturno en Piscis tiene que tener un propósito y debe haber alguna forma en que podamos manejar esto. Considero que, como les digo, una de las formas en que podemos manejar esto es mm, ser, ser muy honestos con nosotros mismos y tratar de respondernos la pregunta de el para qué y el sentido de varias áreas de nuestra existencia dentro, digamos, dentro de lo posible, porque en la medida en que podamos hacer eso y cuando lleguemos también a una respuesta más profunda en relación a eso, creo que vamos a poder mm, vamos a tener mucha más claridad, ¿entienden? Vamos a poder tomar decisiones más fácilmente, ¿sí? Porque, a ver, porque yo considero que cuando, cuando la gente entiende, es ciertamente, o sea, es decir, ay, ¿cómo explico esto? Em, hay varias motivaciones por las cuales la gente hace lo que hace, ¿sí? eh, existe como esta motivación que es mucho más del fuego, que es como la pasión y el gusto, como decir como, no, pues yo hago esto porque a mí me apasiona, porque a mí me encanta, porque cada vez que yo hago esto soy muy feliz, porque siento que brillo, porque siento un fuego aquí en mi corazón cada vez que hago esto, ¿sí? Hay mucha gente que vive su vida a través de este concepto de hago lo que me gusta, hago lo que me apasiona. ¿Mm? Eso es muy de Aries y es muy de Sagitario y es muy de Leo, de los signos de fuego. Pero cuando uno entra en los signos de agua y entender también como las motivaciones por las cuales la gente hace las cosas, ¿sí? Sobre todo, es decir, es muy diferente el signo de Cáncer al signo de Escorpio y no me voy a meter ahorita con esos signos para entender sus motivaciones,
Pero con el signo de Piscis, las motivaciones de Piscis son intrincadas y no son sencillas, ¿sí? Porque eh, digamos que las motivaciones por las cuales Piscis también se mueve y se mueve para tomar acción y en ese sentido también para crear una realidad tienen que ver con el entendimiento del misterio, ¿sí? De lo que está detrás de la realidad y de lo que no podemos entender con nuestros cinco sentidos. Eso es lo que, digamos, motiva al arquetipo de Piscis a hacer las cosas. Cuando los Piscis, sí, en general, cuando los Piscis eh, se entienden a sí mismos o partes de sí mismos o entienden cosas de la realidad o partes de la realidad desde un más allá y desde el misterio y pueden entenderlo, las cosas como en un sentido holístico y misterioso y de el sentido también de la existencia, es el momento en que los Piscis pueden eh, movilizarse, ¿sí? Movilizarse para tomar decisiones, ¿sí? Y para hacer cosas. ¿Mm? Otra de las motivaciones, por ende, pues esto no es sencillo, porque uno no es como que entienda muy bien cuál es el sentido profundo, existencial, espiritual de las cosas que uno hace. Esto no es común en la realidad. La mayoría de los seres humanos vivimos porque tenemos que subsistir, ¿sí? O porque queremos disfrutar las cosas, digamos, mucho más materiales que el mundo nos ofrece, ¿sí? Y estas son las motivaciones que nos mueven en el mundo. Esas no son las motivaciones de Pisces realmente. ¿Mm? Eh, las motivaciones de Pisces también tienen que ver con la compasión, con el amor incondicional, con el hacer del mundo un lugar mejor. Yo sé que esto suena como, esto suena como un cliché realmente hacer del mundo un lugar mejor, ¿sí? Ayudar a la humanidad, eh, pero realmente también esas son las motivaciones de Pisces. Y yo siento que Saturno en Pisces, para mucha gente, eh, ha cuestionado mucho como como este sentido de lo que hacen o de lo que son y también en relación a qué tanto uno ayuda a la humanidad, qué tanto uno es compasivo con la humanidad, qué tanto uno trabaja por la humanidad, qué tanto uno trabaja por mejorar la humanidad. O sea, Piscis sí es un signo realmente muy humanista. O sea, de esto no hay duda en absoluto. O sea, Piscis es un signo muy humanista y quiere trabajar por la humanidad y por el mejoramiento de la humanidad, ¿sí? Mm, entonces, eh, para mucha gente también, por ejemplo, esto es, pues es bastante difícil, sobre todo, por ejemplo, para las personas que viven de pronto en un mundo más materialista. Y de nuevo, yo no estoy juzgando esto porque, es decir, yo me considero también una persona materialista, me gusta la plata, me gusta la buena vida, ¿sí? Pero entonces también esto ha sido un cuestionamiento porque si usted, digamos, tiene pues un trabajo como mucho más mundano, ¿si me entienden? Como, bueno, no sé, yo simplemente soy un ingeniero, voy a mi oficina, hago mi trabajo, gano mi plata, compro mis cosas. Pues Saturno puede venir acá también como a cuestionarle mucho como, pero ¿y para qué hace eso? ¿Sí? Como, ¿cuál es el sentido o de pronto no es Saturno en Pisces, de pronto es más el arquetipo de Pisces, como ¿para qué hace eso? Cuál es el punto de esto? Hacia dónde va usted? ¿Sí me entienden? Como, cómo se ve aquí a 5 o 10 años?
se va a sentir satisfecho, se va a sentir satisfecho en su corazón, se va a sentir satisfecho en su alma, siendo un ingeniero y siempre yendo a su oficina y haciendo estas cosas. Eh, Estas son las preguntas que hace el arquetipo de Piscis a Saturno, ¿sí? Entender la trascendentalidad y el sentido de lo que hacemos. Pero aquí, digamos, este también es una de las partes súper difíciles y confusas de Saturno en Piscis y necesito ser clara en esto porque aquí se me pueden venir como los humanistas o la gente que se considera mucho más espiritual o no, es que yo sí ayudo al mundo y a la humanidad y yo sí hago cosas y no sé qué. Eh, Hay un pero, ¿sí? Porque estamos en este mundo, estamos en este mundo. Este es un mundo capitalista, este es un mundo materialista, este es un mundo mm, em, con muchas reglas y status quo sociales, ¿si me entienden? Y económicos y materiales y eh, con muchos como estamentos, por decirlo así, como, bueno, yo tengo que educarme, tengo que ir a una universidad, tengo que hacer una maestría, tengo que entrar a una empresa, tengo que subir en la escala social, comprar un apartamento, tener una propiedad, meterme con cierto tipo de gente, viajar, conocer el mundo, ser culto, ¿sí? Un montón de cosas que es como lo que tiene que hacer la gente, entre comillas, ¿sí? Pero este es el mundo, ¿sí? Y esto es lo que vivimos. Y uno no puede llegar y de repente decir como, ah, no, pues yo me voy a dedicar a ser medium, ¿sí? Porque tengo habilidades psíquicas y puedo ayudar a la gente con mis habilidades psíquicas, o voy a hacer Reiki, o me voy a dedicar a todas estas cosas espirituales y voy a vivir de esto. Eh, es decir, tampoco se trata como de irse al otro extremo porque aquí es donde viene también Saturno con el arquetipo de Piscis a decirle a usted, sea realista, ¿sí? Porque eh, este es el mundo y por lo general la gente en el mundo no vive de estas cosas. Y yo sé que esto que estoy diciendo suena horrible y es así, es horrible, ¿sí? Pero es la verdad. Uno no puede de repente decir como dejo mi trabajo y me voy a dedicar a ser medium o voy a ser escritor o voy a ser un artista. ¿Mm? Digamos que esa es la contraparte también de Saturno en Piscis y este sí es como la demanda que le está haciendo Saturno a Piscis, sobre todo a las personas que, digamos, se consideran muy espirituales, muy artísticas, muy humanísticas, como, no, pues yo hago esto por la humanidad, porque yo quiero ayudar al mundo, porque yo soy compasiva, porque en el mundo hay mucho sufrimiento, porque queremos entender los misterios de la vida y del mundo y de la existencia y de la sociedad y del universo y etcétera. Piscis, ¿sí? Y Saturno le dice a Piscis como, pero ¿y qué va a hacer cuando usted tenga 70 años y no esté recibiendo una pensión? ¿Mm? ¿Y qué va a hacer cuando usted esté enfermo y necesite ir al médico y necesite pagar un médico muy caro y si no tiene ese dinero? ¿Mm? Porque este es el mundo, ¿sí? Y porque necesitamos también tener los pies en la tierra en relación a las realidades del mundo. ¿Mm? Esto es, digamos, yo considero que esto es, estas son como las contradicciones y las oposiciones de Saturno en Piscis y de Piscis en relación a Saturno, ¿sí? Que cada uno quiere una cosa. ¿M? Y, y también, en realidad también, es decir, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Cuando digo no sé qué va a pasar es porque
Pues porque igual el arquetipo de Piscis ha sido muy activado durante los últimos 15, 16 años con el tránsito de Neptuno en Piscis, ¿sí? Y las cosas que ha activado pues Neptuno en Piscis no es como que se vayan a olvidar de un momento a otro cuando Neptuno salga de Piscis, ¿sí? Eh, digamos que yo considero mm, es que este es el problema de Piscis, que uno quisiera vivir en este mundo ideal de Piscis, ¿sí? Y uno quisiera pensar como, ok, yo quiero ser medium y quiero utilizar mis habilidades psíquicas y quiero poder vivir de esto y quiero poder vivir bien de esto y quiero poder ayudar a la humanidad y desearía no tener que confrontarme con el capitalismo, con la competencia, con la lucha de tener que ganar cierta cantidad de dinero, sobre todo porque estoy haciendo un trabajo que significa, que implica que yo quiero ayudar a la humanidad, que es triste, ¿sí me entienden? Por eso es que también el arquetipo de Piscis es triste y muchas veces es trágico y muchas veces la gente vive, yo entiendo a la gente que tiene el arquetipo de Piscis muy fuerte porque eh, es como vivir en este perpetuo duelo, en este perpetuo grief, de que el mundo no sea un lugar mejor, de que el mundo no sea lo que debería ser, de que tengamos que estar en esta salvajada capitalista y que no nos podamos dedicar a cosas como hacer arte, como a crear ficción, como, no sé, a irnos a la guerra y ayudar a los heridos de la guerra, porque no nos vamos a hacer millonarios ayudando a otras personas. Eso es trágico, eso es doloroso, eso es injusto, ¿sí? Y ese es como, ese también es uno, es una, digamos, es una de las realidades más complejas de experimentar en el arquetipo de Piscis. eh, y que también considero que el paso de Saturno acá nos está mostrando esto, como que nos está mostrando también que evolutivamente, digamos, evolutivamente la humanidad todavía no ha llegado a este punto y que quizás estemos muy lejos de llegar a este punto en que materialmente y desde la realidad podamos vivir muy bien a través de las temáticas de Piscis, ¿sí? Entonces, esto también, digamos, es un discernimiento, considero que probablemente Saturno eh, nos está invitando a hacer, ¿sí me entienden? Como, o sea, yo, digamos, yo no quiero como tampoco aquí desmotivar a las personas que se dedican, que son muy humanistas o que se dedican a la psicología o que se dedican a la psiquiatría o que se dedican, no sé, a las ciencias. O sea, la ciencia es algo también muy pisciano porque es entender la realidad desde las ciencias puras, ¿sí me entienden? Como la física o la matemática, entender las cosas muy, los misterios de la realidad, ¿sí me entienden? Eh, o la gente que quiere dedicarse a hacer cosas espirituales. Eh, o por ejemplo yo que estoy haciendo astrología, o los tarotistas, o los que hacen magia, o reiki, en fin, tantas actividades y tantas habilidades que Neptuno, realmente es Neptuno, es el que nos ha mostrado también en el arquetipo de Piscis. No es que quiera desmotivar, pero considero que Saturno lo que está haciendo acá es como botándonos un baldado de agua fría y decirnos, esto está bien, no es que esté mal, pero para poder vivir de esto en el mundo, tenemos que también ser muy realistas
muy estratégicos, muy saturnianos, fríos, calculadores, así como es Saturno, ¿sí? Lógicos, pensar a largo plazo, tener estrategias, ¿sí? Y no solamente estar como en esta nube pisciana del ideal que honestamente considero que así debería ser el mundo. Realmente no estoy en desacuerdo tampoco con el arquetipo de Piscis, pero no lo es, no lo es. ¿Mm? Em, entonces, eh, es difícil de nuevo porque es difícil para las personas que sí tienen actividades y que tienen un trabajo que tiene mucho sentido de vida, ¿sí? Eh, pero que viene Saturno a cuestionar la realidad más, ¿cómo decirlo así? La realidad más pragmática de ese tipo de cosas, ¿sí? Para que usted pueda tener una buena vida y subsistir, ¿sí? Y después, para las personas que sí tienen, digamos, buenos trabajos y que son muy exitosos y que tienen una carrera y que tienen todas estas cosas, Piscis viene también a cuestionar cómo, cuál es el sentido también de lo que hacen desde un punto de vista más humanista, desde un punto de vista más trascendental, desde un punto de vista más compasivo, desde un punto de vista de entender los misterios de la realidad, desde un punto de vista también de ser empático y ayudar a la humanidad, que es también lo que busca Piscis finalmente. ¿Mm? Entonces, son estas dos contradicciones, eh, o más bien son esta doble dinámica que considero que se presenta acá. Y después también, digamos que hablando ya mucho más específicamente en este momento en el que estoy haciendo este video y también por qué quise hacer este video, y es porque realmente pues por todos estos planetas que están en cáncer en este momento. Y es relevante hablar de estos planetas en cáncer porque precisamente aquí empieza el planeta número uno a hacer contacto con Saturno desde cáncer a Piscis, y así van a ser todos. Es decir, ahorita empieza Mercurio, primero Mercurio, que es hoy, 26 de junio, después va Venus, que es el 2 de julio, creo que va a ser este trígono, y después viene el Sol, que va a ser este trígono también a Saturno el 10 de julio. Entonces, después, además, también estos tres planetas, cada uno también se encuentra con Neptuno, entonces se encuentran con los dos arquetipos, ¿sí me entienden? Y nos cuestionan como, creo que aquí se va a despertar esta doble dinámica de la que les estoy hablando. Lo que pasa es que yo también quise hablar de esto porque lo interesante de estos planetas que están en cáncer haciendo estos trígonos a Saturno, es que primero, sobre todo con Mercurio, podemos entender desde un punto de vista más racional que es este Saturno en Piscis y aprender un poco también a manejarlo. Em, y cada uno de los arquetipos cuando se va a ir encontrando con Saturno nos va, por ejemplo, cuando Venus se encuentre con Saturno, quizás podamos experimentar o comprender, por ejemplo, la parte romántica en relación a Saturno en Piscis, ¿sí me entienden? Por ejemplo, entender esto del amor incondicional, de la conexión de almas, de entender el sentido de una relación, entender por qué hay una conexión tan profunda con alguna persona, entender por qué hay ciertas personas que necesitan también sentir como algo mucho más profundo a la hora de relacionarse románticamente, ¿sí? Mm, sí, y después cuando el Sol haga este trígono a Saturno, también se va a tratar del, digamos, de lo mismo, pero en el arquetipo del Sol. Esto sí va a ser mucho como de lo que les hablé de los trabajos, como de entender cuál es el sentido de mi trabajo, cuál es el sentido trascendental, esto que estoy haciendo, si vale la pena, etcétera. Ese es el Sol trígono Saturno. Pero lo más
Lo que más me llama la atención realmente de estos planetas en Cáncer no es que, sí es que conecten con Saturno y que nos muestran estas cosas, pero es que lo que veo es que nos muestran estas cosas desde un sentido muy emocional, desde un sentido muy canceriano, ¿sí? Como Cáncer es un arquetipo que siente mucho, em, que está muy preocupado por las emociones, por el bienestar personal, por eh, la sensibilidad, digamos, no tanto desde el sentido pisciano como de la empatía, la sensibilidad a otros, sino más como de uno mismo, como que cuando los planetas entran a Cáncer, pues es un momento muy emocional y muy personal y muy íntimo para cada persona, ¿sí? Cada persona siente diferente, pero se activan mucho las emociones, ¿sí? Se activan mucho las emociones y siento que se activan las emociones en relación a todo. Y creo que se activan también mucho las emociones en relación a Saturno en Piscis, ¿sí? Es como, eh, es que esta confusión de Piscis y Saturno me hace sentir muy mal o me tiene cansada o estoy drenada o no aguanto más esta incertidumbre porque no sé para dónde coger, lo que hablaba al principio. Porque un día pienso una cosa y otro día pienso otra, pero no es solamente eso, sino que es como este tránsito de Saturno en Piscis nos ha afectado también en un sentido ya mucho más personal, a nosotros mismos, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo físico, a nuestra salud mental y emocional y a cómo nos sentimos también, como les digo, físicamente, a qué tan cansados estamos, a las necesidades que tenemos, ¿sí? Siento que es como, yo siento que estos planetas que entran a Cáncer haciendo estos trígonos a Saturno, esperen un segundo, nos están mostrando también las consecuencias mucho más personales, en un sentido también emocional y físico y de la energía personal eh, de este tránsito de Saturno en Piscis, ¿sí? Y que podamos como también, como explico, como eh, ponernos nosotros en primer lugar, ¿sí? Poner nuestras necesidades en primer lugar, poner nuestras emociones en primer lugar. Eh, em, Porque Saturno es un arquetipo muy exigente, ¿sí? Y, y como Saturno está tan preocupado por el tiempo y por lo que se construye en el tiempo, por la eficiencia también del tiempo, em, estos planetas en Cáncer también es como diciéndole de alguna forma a Saturno como un momento, necesitamos parar, necesitamos pensar en nosotros mismos, necesito pensar en mí mismo, necesito pensar primero en mis prioridades. Yo sé que la realidad es importante, yo sé que el mundo es importante, sé que entender el sentido de las cosas es importante, pero no me puedo desgastar la vida, desgastar mis emociones, desgastar mi salud física, mental y emocional por tratar de cumplir una realidad saturniana, pisciana que es bastante utópica, ¿sí? Hay un momento en el que hay que parar también y siento que estos planetas también en Cáncer como que entran en contacto con este Saturno en Piscis, diciéndole, no, un momento, déjeme descansar, déjeme pensar en mí, deme un tiempo, sí, ya después volvemos y seguimos
con esta, con esta olimpiada, como decían uno de ustedes, que esto ha sido una maratón, esto ha sido una olimpiada, es cierto. O sea, Saturno en Piscis ha sido una olimpiada, esto es durísimo. Entonces, em, estos planetas también aquí, desde Cáncer, considero que lo que nos pueden estar mostrando es como también como las consecuencias un poco de hasta qué punto todo esto todo este Saturno en Piscis nos ha afectado a nosotros personalmente. Y lo que busca también el arquetipo de Cáncer es em, em, Cáncer piensa mucho en sí mismo y Cáncer puede ser un arquetipo muy egoísta, si me entienden, porque como Cáncer siente tanto, entonces Cáncer cuida mucho sus emociones, ¿sí? Y, y Cáncer puede ser muy empático y Cáncer puede ser muy sensible, pero Cáncer no va a ser sensible con todo el mundo. Cáncer es selectivo, selectivo con las personas a las cuales se abre, con las cuales es sensible, con las cuales demuestra sus emociones. Entonces, y Cáncer también es muy privado, ¿me entienden? Es muy privado. Entonces, considero que este es un momento donde podemos, sí, donde podemos también entender el arquetipo de Saturno en Piscis con estos trígonos que estos planetas están haciendo, entenderlo desde un punto de vista personal también, entender que tanto este tránsito nos ha afectado también en un sentido personal, emocional. Darnos un tiempo, darnos una pausa, también poner límites al propio Saturno en Piscis, la verdad, para ya después poder seguir y también poder entender las emociones, como les digo, las emociones que produce este Saturno en Piscis. Y es importante, o sea, considero que la forma de tratar el arquetipo de Cáncer y la forma de tratar las emociones y sobre todo estas emociones que puede producir Saturno en Piscis, que son emociones de incertidumbre, de confusión, incluso de desesperanza, de imposibilidad, no sé, o sea, todas estas emociones, incluso tristeza muchas veces porque las cosas no pasan como uno quisiera, por más que uno haga los esfuerzos, emociones de pronto también de duelo, como les digo, eh, por lo doloroso que es vivir en este mundo, mierda, o sea, es doloroso, ¿sí? Em, Son todas estas emociones que siento que estos planetas en Cáncer con este encuentro de Saturno quedan como, pero es que espere, es que yo siento, es que a mí este proceso me duele, me confunde, me produce incertidumbre, me da tristeza, me da rabia, me da frustración. Y con Cáncer es importante y con las emociones y en este momento astrológico, sobre todo la temporada Cáncer hasta que ya estos planetas salgan, es importante darse el espacio de sentir y ya, no más. No es porque es que me siento muy confundida, siento mucha incertidumbre o me siento desesperanzada o me siento desanimada, y que estas emociones son tan fuertes que muchas veces la gente actúa en relación a las emociones. Entonces, lo que se convierte es como en un círculo disfuncional con las emociones porque la gente se siente confundida o desesperanzada y entonces lo que trata es para no sentirse confundido, desesperanzado, pues trata de tratar de aclarar las cosas o de actuar en la realidad para ver si las emociones cambian. Ese es el punto muchas veces con las emociones y cómo la gente maneja las emociones. Y esa no es la forma de manejar las emociones. Eso no es la forma de manejar las emociones. La forma de manejar las emociones es aceptar que existe una emoción,
darle un nombre a esa emoción, ser consciente de que existe esa emoción, preguntarse uno mismo, ¿qué siento? ¿Qué siento? Responderse a uno mismo, ¿qué siento? Dar un espacio a la emoción, y cuando uno da un espacio a la emoción es simplemente darle un espacio abstracto, o sea, simplemente es decirle a la emoción, ok, está bien, me siento desanimada. Este es el sentimiento, así es. Voy a darle un espacio, voy a darle un tiempo, voy a dejar que esta tristeza o que este desánimo o que esta confusión o que esta incertidumbre sean. Voy a sentir que sean mí. Darle un tiempo, así sea que usted se sienta a sentir eso 3 minutos, 5 minutos, y que lo sienta también en su cuerpo y que deje que sea a través de usted. Y ya después las emociones van y vienen. Y si uno está así un día y dice, ok, esta es la emoción, tengo que estar en este día con esta emoción, o tengo que estar en este tiempo con esta emoción, es una emoción, no me va a matar, no voy a actuar a través de la emoción, no va a ser el fin del mundo porque siento esta emoción. Eso es lo que quiere el arquetipo de cáncer. Eso es lo que buscan todos tus planetas que ahorita están en cáncer, que aceptemos nuestras emociones y que validemos nuestras emociones, que siento que para el colectivo de la gente muchas de las emociones son estas, son confusión, incertidumbre, miedo, desánimo, de pronto tristeza también. Siento que ese es como un poco los sentimientos del colectivo. Y para poder afrontar y asumir las emociones, lo único es sentarse con esas emociones, darles un nombre y validarlas. Y eso es importante que hagamos eso desde el arquetipo de cáncer. Entonces, este es mi video, la verdad, hoy. No, como les digo, no lo tenía preparado, no fue realmente todo muy espontáneo. Creo que, como les digo, hay que hacer lo primero que hay que hacer es aceptar estas emociones que produce Saturno en Piscis, que no son sencillas. Después de eso, hay que hacer un esfuerzo meditativo para responderse las preguntas del sentido y de la trascendentalidad del arquetipo de Piscis. Em, y también creo que hay que hacer el esfuerzo de ser realista en relación al arquetipo de Piscis. Esas son las cosas que veo que pueden ayudarnos a manejar este tránsito, que se va a poner más intenso, sobre todo cuando Saturno vuelva a estar directo, que eso va a ser en octubre, noviembre, y ya empieces, cuando ya Saturno esté directo, se va a poner a 1000 por hora, es decir, va a andar muy rápido para salir de el signo de Piscis. Saturno solamente sale definitivamente de Piscis en febrero 15 del 2026. Va a hacer una corta entrada a Aries en los meses del 2025, en junio, julio y agosto. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que este tránsito que es como, mucha gente cree que Saturno entra a Aries el otro año y ya se acabó. No, no, realmente se acaba es en febrero 15 del 2026. Y como les digo, la temporada más intensa de Saturno en Piscis va a ser, yo le pongo desde diciembre de este año hasta que entre Aries, esos meses van a ser muy, muy intensos, y después los meses en que Saturno otra vez vuelve a Piscis van a ser otros meses muy intensos de Saturno en Piscis. Entonces,
hay que irse preparando para este tránsito ahí. Quieren una lectura de su carta astral, tránsitos personalizados, revolución solar, clases personalizadas de astrología, tarot, todas las lecturas están en el link de la descripción de este video en mi página web. Y si les gustó este video, por favor denle un like, suscríbanse a mi canal. Gracias por llegar hasta el final de este video. Les deseo lo mejor, tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Nos vemos la próxima. Chao, chao.